a hablar de una palabra que se llama la sangre de Jesús, la sangre de Cristo. ¿Cuántos creen que la sangre tiene poder? La sangre tiene un poder para todos aquellos que crean, pero de alguna manera, como sé que hay nuevos creyentes, levanten la mano los nuevos creyentes, los que por primera vez vienen a la iglesia. ¿Se me pueden poner de pie un momentico, por favor? Que quiero que la congregación me los reciba con un fuerte aplauso a todos ustedes, ¿verdad? Muy buena. Pueden sentarse, muchas gracias, bienvenidos a Casa de Oración. Porque les quiero comentar, mis hermanos, algo importante para los que de alguna manera están en los inicios de este camino, para los que no han escudriñado las Escrituras, cómo quiere Dios que nosotros caminemos. Es un tanto lo que dije al inicio, conocerlo. Voy a iniciar con una palabra que está en el primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿De dónde fuimos rescatados? De una vida que no tenía sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, con cosas materiales, como el oro y la plata, o sea, cosas sujetas a corrupción, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Quiero que sepa que el precio por el que tú estés sentado ahí lo pagó un hombre, y se llama Cristo, en la cruz del Calvario, a precio de sangre. O sea, con un sacrificio lo dio todo. Ahora, ¿por qué este tema? ¿Por qué el tema de la sangre de Cristo? Porque dependiendo de la importancia y del poder que nosotros le demos a esa sangre en nuestras vidas, de creer que Él caminó con nosotros, de que su sangre se mezcla con nuestra sangre, nosotros tendremos una vida bendita, abundante. Y si tuviésemos que pasar por momentos difíciles, no lo padeceríamos como lo hace el mundo. Amén. Ahora voy. ¿De dónde viene este tema de la sangre? Este tema de sangre no comenzó con Cristo. En los tiempos de Abraham, Dios siempre quiso que se le ofrendara o que se le expiara, o que se le hiciese un holocausto con un cordero, de un animal sin mancha y sin arruga. Era Dios, y eso es conocer a Dios. Que quiere conocer a Dios dice: wow, ¿qué le ha gustado a Dios a lo largo del tiempo? A lo largo de la historia bíblica, a Dios le ha gustado que le ha gustado que le ofrenden, que le den. Pero en este caso él pedía era la sangre de ese cordero, la sangre de ese buey, la sangre de cordero, que era lo que más. Y lo más importante, que él pedía que ese cordero no tuviera no solamente una mancha, una arruga, no tuviera un defecto, fuera un cordero perfecto, Samuel Jaime. Fuera perfecto, un cordero que fuese perfecto, un cordero que pudiera realmente mostrárselo, presentárselo a él, y luego de ese holocausto, o sea, de ese fuego, esa sangre iba y elevaba a él. Y entendemos según la palabra que él recibía esa sangre, y para él era olor fragante. Era una forma de agradecerle, era una forma de él sentirse. Es como cuando tú le regalas un perfume a tu esposa. Es como cuando tú le haces un regalo. Voy a comprar un celular y se lo voy a regalar en el aniversario o en su cumpleaños. Ella está esperando un abrazo, y el abrazo ella también lo va a sentir, pero va a sentir más el abrazo cuando tú le des el celular. ¿Me explico? Entonces, equivalente a esa ofrenda, a ese regalo, oiga, eran los tiempos de la expiación. Eran los tiempos de expiación. Inclusive, las expiaciones llegaron a representar una vez al año, donde él perdonaba pecados por ese acto
del holocausto y de la expiación. En los tiempos de Moisés y en el inicio de los reinados de Israel, donde comienza por David, Salomón, Jeroboam, Roboam, que eran las sucesiones, ellos tenían que presentar y ir a un lugar santo, sagrado, y colocar ese cordero, esa mancha, ese cordero sin mancha, ese cordero sin defecto, y elevar esa sangre a Dios. Eso le agradaba. Por eso es que el pastor Frank habla de un acto tan importante como una ofrenda, que cuando Dios reconoció que había obediencia en Abraham, dijo: bueno, vas a ser multiplicado como las estrellas. Pero le dijo: alto, no sacrifiques al niño, porque de Dios nunca estuvo presente el querer sacrificarlo. Pero inmediatamente estaba un equivalente, que era un carnerito, estaba allí. Pero es la representación de la importancia que tiene una ofrenda y la importancia que tiene la sangre, en este caso de ese carnero o de ese cordero, para Dios. Oiga, a lo largo de la historia comienzan los reyes a hacer lo debido y hacer lo indebido. La mayoría de los reyes que hicieron lo indebido, inclusive llevaban otras diosas, otros dioses y otras diosas. Dioses, la diosa Será, los dioses de Baal. Y los reyes lo permitían que compartiesen esas imágenes en Israel. Ese rey y a su pueblo por lo general le iba muy mal. Terminaban a corto tiempo los reinados, duraban 12 años, 14 años. Y los reyes que hacían lo debido, que cumplían con los estatutos y normas bíblicas o los mandamientos que Dios había dejado a través de Moisés, y además expiaban esa sangre de cordero y sin mancha, sus reinados eran infinitos, hasta 90, 80 años de reinado. Pero por lo general venía un hijo de ese rey bueno y hacía lo contrario. Ustedes se dan cuenta que Salomón comenzó haciendo muy buen reinado, pero al final se hizo tan portentoso en el planeta que todas las naciones fueron a él en buscar y le llevaban regalos, pero permitió dioses, permitió lo indebido, permitió la perversión. Bueno, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, imagínense. Tenía una cuenta bien grande nuestro rey Salomón. Ahora, en los tiempos de Isaías, como 400 años antes, estoy resumiendo la historia, o sea, es tan detallada, me ha apasionado tanto, pero en los 400 antes de Isaías, ya Dios no quería expiación. Dios decía: no quiero cordero, no quiero nada, porque ellos justificaban sus pecados con esa expiación. Y en los tiempos de Isaías, cuando estaba vaticinando que iba a caer en manos de sus enemigos, él lo decía a todo viento, le hablaba muchísimo al profeta Isaías. No quiero que me den nada, no quiero regalos, no quiero expiación. Es más, no sirven. Él lo anunciaba con fuerza. Yo lo que quiero es que no se endurezca el corazón de este pueblo. Yo lo que quiero es que no viva en pecado. Yo lo que quiero es que haga lo correcto. Pero el pueblo sigue haciendo lo malo. Y entonces en esos tiempos Isaías vaticina que iban a caer en manos cayeron en manos de los persas, cayeron en manos de los otomanos, cayeron en manos de reinados que se levantaron y fueron, pero fue porque Dios los entregó producto de tanta perversión. Ya prácticamente se había eliminado la expiación, o sea, el cordero que levantaba sangre para que Dios, pero ya para Dios no tenía efecto, hasta que el Señor no tuvo otra que enviar 400 años después de Isaías, enviar a su hijo amado, a lo único, a lo que más quería.
Oigan, miren la correlación tan perfecta que tiene todo este tema de la sangre. Para que no pierda la idea. Cristo ya sabía qué iba a suceder con él en los 3 años de peregrinaje a partir del año 30 de su edad. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que iba a ser golpeado, salvajemente maltratado. Pero él sabía que él tenía que pagar un precio, tenía que pagar a precio de sangre su vida. Y ya en este caso no era por el pueblo de Israel, sino era por toda la humanidad. Toda la humanidad, ya era por la humanidad. De hecho, sufrió tanto que tuvo su momento de debilidad al decirle: Señor, si es de ti, pasa esta copa, pero que se haga tu voluntad. Pero él ya sabía que había un diseño de parte de Dios. De hecho, hay un episodio donde cae una lágrima del dolor tan grande por el que pasa Dios, viendo a su hijo siendo un Mesías en unas condiciones tan cruentas. Y ahora entendemos inclusive por qué decía: oye, nadie puede decir en el planeta, ni Cristo sufrió más que yo. Porque le pregunté en una oportunidad a la iglesia: ¿alguien se ha preguntado por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo no murió de un infarto? ¿Por qué Cristo no murió de avanzado de edad? ¿Por qué Cristo no murió como la mayoría debió haber muerto? Cristo murió de la manera para que todo aquel que siguiera a Dios no dijera: ni Cristo sufrió como yo sufrí. O sea, no hay castigo peor que el que Cristo recibió. Y fue tan grande para que el precio de esa sangre, por eso dice la palabra que él fue el último cordero inmolado. O sea, desde la muerte de Cristo ya nadie más en Israel, en ninguna parte del planeta, habló de colocar un cordero para expiar a Dios. Porque ya para Dios estaba anulado. Y fue con su hijo el que recibió la última expiación. Y era la sangre del hijo, de su propio hijo. Amén. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque tu precio, el precio del pecado, el precio de mi pecado, el precio de nuestro pecado, no fue pagado con cosas corruptibles, como dice la palabra. Fue pagado a precio de sangre de Cristo. Y esa sangre tiene un poder tan grande. Es una sangre que para todos aquellos que creen, los que lo reciben, los que lo aceptan, los que saben que tienen poder, esa sangre produce, pero frutos cuantiosos, por decir algo, para sanidad, para echar fuera demonios o influencias negativas, para hollar serpientes. Solo que hay que creer del precio tan alto que tiene esa sangre. Y oiga, en mis años de pastor, me he visto en la necesidad de tener que orar, imponer manos. He tenido que echar fuera demonios, he tenido que sanar enfermos. Y mire, cuando le nombra a la persona la sangre de Cristo, eso es algo muy fuerte. Porque esa palabra, en la persona que está influenciada, no la soporta. Ese espíritu que ha estado azotando en enfermedad, porque hay espíritus de enfermedad. Cualquiera piensa que la única influencia es un demonio de volverse loco y salir corriendo por una autopista. No. Una persona que tenga un orgullo, eso es una influencia negativa. Una persona que esté enferma, ese es un espíritu de enfermedad. Ese espíritu de cáncer. Espíritu de los huesos. Esos son espíritus que están azotando de alguna manera. Pero que cuando la persona cree que la sangre de Cristo se derrama sobre su vida, le crea el poder de esa sangre, tenga por seguro que esa persona es sana. Por eso me permití tomar un tiempo
para explicar la relación del Antiguo con el Nuevo Testamento, del poder que tiene la sangre de Cristo. Cada vez, y hoy te digo, cada vez que tú estés en una situación difícil, cúbrete con la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre fue pagado a un precio de muerte. A un precio de muerte. Tuvo que morir salvajemente Cristo, derramar su sangre, equivalente a aquellos tiempos al cordero que derramaba esa sangre cuando estaba siendo objeto del holocausto, de la expiación, para que esa sangre tuviera el poder sobre la humanidad. Por eso es que no hay religión más grande en el planeta, ni los budas, ni los musulmanes. No hay ningún tipo de religión tan grande como la de Cristo, como la religión cristiana, que cada día se expande y llegará el tiempo donde el planeta entero adore, alabe, honre, glorifique el nombre de Jesús. Es un precio muy alto. Es un precio muy, muy alto. Y para aquellos que no han vivido esa situación, tienen que creer, pero no tienes que esperar llegar a ser influenciado o a ser enfermo o a estar en una situación grave o a tener una enfermedad terminal para tú poder creer en esa sangre. Y voy a poner un ejemplo, un testimonio, para irme ahora a la Santa Cena de mi propia familia. Yo he orado mucho para que mis padres, mis hermanos, toda mi familia llegue a los pies de Cristo. Y hoy te puedo decir que por lo menos el 95% de la familia Almao ahora le sirve al Señor. Oiga, pero levanten la mano los médicos. Voy a hablar un momentico de ustedes, porque vivo hablando de los militares muy seguido. Ok, los médicos tienen un espíritu de ciencia, dice ese espíritu, no, el espíritu de Grecia. El que quiere adquirir mucho conocimiento. Y el que adquiere mucho conocimiento, no es malo adquirir conocimiento, solo que ese conocimiento terrenal te hace muy consciente y no le da lugar a que lo espiritual tenga un espacio importante dentro de nuestras vidas. O sea, en otras palabras, se le hace un poco difícil, aunque hay muchos médicos, y ahorita gracias a Dios mi familia, pero que no está en los pies del Señor. A mí me costó mucho oración y dar palabra y uno sentir cierto rechazo hasta en los mensajes, cuando a mi hermana la menor, ella es médico de familia, no quería nada con el cristianismo, no quería nada con el evangelio. El esposo menos, el esposo es traumatólogo. Y hasta los entendemos porque ellos los llevan a detallar mucho sobre las causas. Cada vez que alguien le llega a hacer una consulta, mire, ¿qué siente usted? Yo siento tal. Mientras esa persona está diciendo lo que siente, ese médico está escaneando para poder dar con la enfermedad. Entonces se hicieron muy conscientes, propio de su trabajo, propio de su labor. Pero ¿qué sucede? Que en una oportunidad mi hermana hemos tratado, ven, acompáñanos, aunque sea un ratico, vente a la iglesia, recibe un poquito de la palabra. No, yo estoy muy ocupada, no dejaba ir a su hija. Entra su esposo, que es traumatólogo, que tiene, o sea, que está igual porque los dos están completamente anulados. Y el cuñado Juvenal entra de un cáncer en un pulmón. Y resulta que cuando le hacen la autopsia, la biopsia, que el Señor lo reprenda. Ya no, porque ya está en Cristo. Le aparece ese cáncer, le hacen la biopsia. Y en la biopsia dice, bueno, hay todo el mundo llorando. Todo el mundo llorando y a mí me entró un fresquito. ¿Sabían ustedes que cada vez que yo veo que alguien está pasando una situación me entra un fresquito? Dirá, usted sí es, sinceramente, usted, ¿cómo es la palabra? ¿Ah? Usted sí es cruel. No, yo no soy cruel. Porque papá era una piedra de tranca en la familia. Papá puro Cristo, ya no hay ni un wiki aquí.
No, más viejito, tómate tu whisky, pero déjanos tranquilos a nosotros. No, bueno, whisky. Cuando le salió una enfermedad muy grave, ese era el primero que estaba arrodillado a los pies de Cristo. Usted lo viene y yo, papá. Así pasó con mi cuñado. Tanto fue, yo me contenté y mi hermana envía mensajes. Pero resulta que estaba muy ocupado con actividades de la iglesia que no le pude responder de momento. Y al día siguiente me mandó un regaño. Mira, no vas a orar por mi esposo. Y yo, wow. Y tú no hay que creías en Cristo. Y agarramos y conformamos una expedición. Le dije a mi hermano de Barquisimeto, Carlos, vente con tu esposa. Yo me fui con Exiler, nos fuimos los cuatro, preparamos unos videos. Y nos fuimos para Puerto La Cruz. Llegamos allá, ellos estaban viviendo en concubinato. Y llegamos allá, bueno, eso nos estaba esperando. Eso es tremendo, una cosa cuando uno lo espera, uno se siente grandote, ¿no? Ay, ¿qué vas a comer, cuñado? Y nunca me había tratado ese cuñado así. No, no te preocupes, vamos a comer aquí tranquilo y tal, y comimos bien, lo que tú quieras. Tienes que trabajar. No, yo no tengo nada que trabajar, yo no estoy aquí dispuesto a todo lo que tú me digas. Yo dije, wow, este se va a sanar rápido, mano. Tremendo. Y llegamos al lugar. Y entonces, ¿cuándo comenzamos? Porque nosotros llevamos un videobin, llevamos la computadora de todas las sanidades, de todos los milagros que Dios ha hecho en la iglesia. Le hablamos del Señor, le hablamos de la palabra, pero lo vieras así. Por ahí llegó el niño, papá, no me moleste. Llévense al niño. Yo, ay, esto sí está bueno, ¿vale? Oiga, comenzaron y tuvimos desde como de las 5 de la tarde como hasta las 3 de la mañana. Ese señor fue tocado tremendamente. No, fue tocado por el Señor. Tenía la enfermedad, no aplauda todavía. Ya va. Tenía el pulmón totalmente negro. Tanto que a mi hermana, como ella es médico, los compañeros que la operaban le dijeron, pasa para que veas el pulmón. Salió gravísimo, pues ese pulmón lo tenía, era un cáncer bien agresivo. Resulta que cuando ella, bueno, por supuesto, ella estaba tan interesada como su esposo en conocer de la palabra y conocer a ese Dios que siempre estuvieron muy distante con él. Cuando le damos eso allí como a las 3 de la mañana, pues ese hombre estaba tocadísimo, cae al piso, oró, recibió a Cristo, le creyó, hablamos de la fe, lo fortalecimos, fue una cosa demasiado tremenda. Yo supe que Dios había hecho un efecto porque al día siguiente, cuñado, ¿usted me puede casar? Yo, oye, de verdad, qué suerte, cáseme con su hermana. Pero mira, pero en el acto no importa, aquí abajito, en este rinconcito. Y de verdad, bendito Dios, porque lo que se necesita es que tenga la bendición de Dios. Yo, ¿cómo no? Yo te voy a casar, hermano, venga, se quiso poner en orden todo. Miren, bendito sea su nombre y de verdad. Ahora no solamente la persona fue completamente sana, sino es el primero que llega a la iglesia. Tremendo. ¿Por qué cuando Dios hace milagros en sus hijos, cuando la gente le cree? Pero ¿por qué a veces tenemos que llegar al extremo? Pero cuando la gente le cree, consigue. ¿Qué consigue? Oye, realmente sanidad, cambios de vida, procesos, transformaciones. Eso no me lo contaron, esa es mi propia historia, la de mi familia. Y yo estoy contento porque ahorita el 99%, todos están en Cristo y nosotros no tenemos nada, sabíamos de este camino, de este hermoso, bello camino. Esto es una aventura lo que estamos viviendo. Por eso es que nosotros hemos creído que cuando una persona recibe la sangre de Jesucristo, si la persona lo cree, lo atesora, le da importancia al poder tan grande que tiene esta sangre, Dios no tiene de otra, Dios sana porque sí. El poder de la sangre es muy grande. Mire, hoy concluyo con que el primer interesado en que Dios
el primer interesado en que tú seas bendecido, en que un familiar sea sano, el primer interesado en que la gloria de Dios se vea, es el mismo Dios. Porque cada vez que hay una sanidad, todos los que están alrededor también llegan a los pies del Señor. Van a vivir y van a depender de Él. Van a vivir conforme a su voluntad. Van a tener temor como principio de toda sabiduría. Es tremendo este camino. Te digo, nosotros venimos del mundo. Pero definitivamente lo que estamos viviendo ha sido una experiencia demasiado linda y hermosa. Cuando hacemos su voluntad, cuando conseguimos sus preceptos, cuando cumplimos sus mandamientos, cuando obedecemos. ¿Por qué Abraham y todos estos grandes héroes aparecen en la Biblia? Porque fueron obedientes y tuvieron fe. No tomaron lo que creían que les convenía, no, tomaron lo que sabía que era lo importante para que Dios los bendijera. Y las bendiciones no son materiales solamente. La gente está esperando solamente el punto de vista de Dios. No, probablemente no tienes paz que sobrepase todo entendimiento. Puedes vivir que pase una cucaracha y eso te quita la paz y no duermes por 2 días. Tienes una dificultad y lo tomas de muerte. Vas a trabajar y tienes problemas en tu trabajo. No estamos hablando del tema financiero, material, nada más, que además también Dios, porque Dios es el Dios. Dios se reserva de que bendice a sus hijos. Pero sí hay que creer, y sobre todo en estos tiempos donde Venezuela está atravesando un momento difícil, que si se levanta un pueblo, adora al Señor, lo sigue, tenga por seguro que Venezuela va a relucir, Venezuela va a lucir, Venezuela va a surgir, va a salir adelante, será ejemplo. El avivamiento para Venezuela está presente. Yo creo, yo sueño. Mi reto, el reto mío, uno de mis retos, el congregacional, es para orar por la estabilidad de Venezuela. Levante la mano quien se quiere sumar a este reto. ¿Usted se imagina un país estabilizado, un país con su trabajo, con sus ingresos, un país feliz? Sí, ese es Venezuela. Venezuela siempre ha sido un país privilegiado y lo será. Lo será. Ahora lo vamos a obtener por fe. Estamos cerca de salir de esta situación económica. Nos vamos a la salida adelante. Hay un nuevo mover espiritual. Por eso es que no me gusta incluir en nada el tema político, porque es que dejamos de ser cristianos, dejamos de ser cristocéntricos. Pero sí es importante que tendramos, mis amados, que la sangre de Cristo tiene poder. Cúbrete cada vez que te levantes con la sangre de Cristo. Cubre a tus hijos con la sangre de Cristo. Cada vez que hagas, dile al Señor: Señor, que tu sangre se derrame sobre mí. Hoy vamos a hacer la cena del Señor. Y ese vino, que no es vino, esa es la sangre de Cristo ahora en tu cuerpo. Es el cuerpo de Cristo en el pan y la sangre de Cristo en el vino. Depende con la fe con la que tú lo tomes. Porque tú puedes decir: sí, Señor, gracias, chao. O puedes decir: Señor, yo tengo aquí tu sangre. Yo tengo aquí tu cuerpo, Señor. Ese cuerpo y esa sangre ahora van a formar parte de mi vida.